Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento y que ha generado mucha expectativa entre todos nosotros, los fans. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de Ander Cell y algo que ha revelado sobre Kerem Bürsin. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar los detalles que Ande ha compartido sobre la salud de Kerem. Sé que muchos de ustedes son seguidores apasionados de esta pareja y de sus carreras individuales, y entendemos la curiosidad que genera cualquier noticia relacionada con ellos. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en esta noticia, analizando lo que se ha dicho, el contexto y cómo esto podría afectar la percepción de los fans. Y antes de que nos adentremos en la materia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que hagan clic en ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y relevante. Ahora, entremos en materia. La noticia de que Ander Cell ha revelado detalles sobre la salud de Kerem Bürsin ha causado un revuelo considerable. Es natural que al ser una pareja tan querida y seguida, cualquier aspecto de su vida personal, especialmente uno tan delicado como la salud, sea de interés para sus admiradores. Según las informaciones que han circulado y las declaraciones que se le han atribuido a Ande, parece que Kerem Bürsin ha estado lidiando con un problema de salud que no era público hasta ahora. Es importante abordar este tema con respeto y sensibilidad, ya que estamos hablando de la salud de una persona, y aunque sea una figura pública, su bienestar es primordial. Ande, conocida por su carisma y su cercanía con sus seguidores, ha sido la fuente principal de esta información. En diversas ocasiones, se le ha preguntado sobre su relación con Kerem y, más recientemente, sobre su estado de salud. Las respuestas de Ande, aunque a veces un poco esquivas para mantener la privacidad, han dado a entender que Kerem ha pasado por un momento difícil. No se trata de un rumor pasajero, sino de algo que parece tener cierto peso. Lo que Ande ha insinuado es que Kerem ha tenido que enfrentar una enfermedad, o al menos un problema de salud significativo, que ha requerido su atención y posiblemente un periodo de recuperación. Es crucial entender el contexto en el que estas declaraciones han surgido. A menudo, cuando los famosos comparten aspectos de su salud, lo hacen con la intención de normalizar la experiencia, de concienciar o simplemente de responder a la preocupación genuina de sus seguidores. En el caso de Ande y Kerem, su relación ha sido un foco constante de atención mediática. Tras su separación, ha habido un interés persistente en saber cómo se encuentran ambos y si mantienen algún tipo de contacto. La revelación de Ande sobre la salud de Kerem podría interpretarse de varias maneras, como un gesto de preocupación y cariño que aún persiste, o como una forma de aclarar la situación y evitar especulaciones innecesarias. Las especulaciones sobre la enfermedad exacta son amplias, y es aquí donde debemos ser cautelosos. La prensa y los fans a menudo intentan llenar los vacíos con sus propias suposiciones. Sin embargo, Ande, con su habitual prudencia, no ha entrado en detalles médicos específicos. Lo que sí ha transmitido es la idea de que Kerem ha sido fuerte y ha luchado contra esta adversidad. Esta es una forma de validar la experiencia de Kerem sin exponerlo innecesariamente. Es un equilibrio delicado entre compartir información relevante y proteger la privacidad. Podríamos estar ante una situación de una enfermedad temporal que ya ha sido superada, o algo que aún requiere atención. Lo importante y lo que Ande parece querer enfatizar, es la resiliencia de Kerem. Cuando una figura pública, especialmente un actor cuyo trabajo implica mucha energía física y mental, se enfrenta a problemas de salud, inevitablemente genera preocupación entre quienes admiran su talento. Ver a alguien que admiramos pasar por dificultades siempre nos conmueve. Las redes sociales han explotado con reacciones a esta noticia. Los fans de la pareja, conocidos cariñosamente como Hanke, han expresado su apoyo incondicional a Kerem y han elogiado a Ande por su honestidad y su cuidado. Muchos han recordado la química que compartían en pantalla y la conexión que proyectaban, y esta noticia, de alguna manera, refuerza la idea de que, a pesar de sus caminos separados, existe un lazo de respeto y afecto entre ellos. También es interesante considerar cómo esta revelación puede afectar la imagen pública de Kerem Bürsin. Lejos de debilitarlo, este tipo de noticias, cuando se manejan con transparencia y valentía, a menudo fortalecen la empatía del público. Los seguidores ven a Kerem no solo como un ídolo, sino como un ser humano con sus propias batallas. Esto puede generar una mayor conexión emocional y un sentido de solidaridad.
Ande, por su parte, demuestra una vez más su madurez y su capacidad para manejar situaciones complejas con gracia. Al compartir esta información, no está buscando protagonismo, sino que está respondiendo a una realidad y quizás, brindando un cierre a las interrogantes que muchos tenían sobre Kerem. Su declaración, sin ser alarmista, subraya la importancia de cuidar la salud y el valor de la fortaleza personal. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la salud es un bien preciado y que todos estamos expuestos a desafíos de salud en algún momento de nuestras vidas. Segundo, que la forma en que las figuras públicas manejan estas situaciones puede ser una fuente de inspiración. Ande y Kerem, a su manera, están mostrando la importancia de la resiliencia y el apoyo mutuo, incluso después de una relación. Es posible que Kerem Bürsin ofrezca él mismo una declaración más adelante, o que siga adelante con su carrera con el apoyo de sus fans. Lo que Ande ha revelado es un vistazo a un momento de vulnerabilidad que, paradójicamente, revela una gran fortaleza. La enfermedad, cuando se enfrenta con coraje, puede ser un catalizador para el crecimiento y una demostración de la capacidad humana para superar obstáculos. En resumen, lo que Ande Ercel ha compartido sobre la salud de Kerem Bürsin se centra en la idea de que Kerem ha atravesado una lucha personal contra un problema de salud. Ande ha transmitido un mensaje de apoyo y admiración por la fortaleza de Kerem, sin entrar en detalles específicos que puedan comprometer su privacidad. Esta revelación, manejada con sensibilidad, ha generado una oleada de apoyo de los fans y ha reforzado la percepción de Kerem como un individuo resiliente. La trascendencia de esta noticia va más allá de la simple curiosidad por la vida privada de dos celebridades. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud, la fortaleza emocional y la empatía. La manera en que Ande ha abordado esta información, con tacto y consideración, habla mucho de su carácter y de la profundidad de los sentimientos que aún puedan existir entre ella y Kerem. No se trata de un simple chisme, sino de una historia humana que resuena con la experiencia de muchas personas que han enfrentado o están enfrentando desafíos de salud. La respuesta de la comunidad de fans, Hanke, ha sido abrumadoramente positiva. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo dirigidos a Kerem, deseándole una pronta recuperación y enviándole energías positivas. Comentarios como "siempre serás nuestro héroe, Kerem", o "te admiramos por tu fuerza", son solo una muestra de la conexión emocional que los fans sienten con él. Este tipo de apoyo puede ser increíblemente valioso para alguien que está pasando por un momento difícil, recordándole que no está solo. Por otro lado, la posición de Ande es digna de admiración. En un mundo donde la información personal se viraliza a la velocidad de la luz, ella ha logrado comunicar una noticia delicada sin caer en el amarillismo. Su discreción en cuanto a los detalles médicos específicos no solo protege la privacidad de Kerem, sino que también demuestra una comprensión profunda de la gravedad del asunto. Su rol ha sido el de una amiga y colega preocupada, transmitiendo un mensaje de esperanza y fortaleza. Podemos analizar esto desde una perspectiva de cómo las figuras públicas influyen en la percepción de temas sensibles. Al compartir, aunque sea de forma velada, sobre un problema de salud, Ande y Kerem, indirectamente, contribuyen a normalizar las conversaciones sobre el bienestar físico y mental. La enfermedad no es algo de lo que avergonzarse, y ver a personajes admirados pasar por estas situaciones puede animar a otros a buscar ayuda o a hablar abiertamente sobre sus propias experiencias. Además, esta situación recalca la importancia de la prensa responsable. Si bien la curiosidad es natural, es fundamental que los medios de comunicación traten estos temas con el respeto y la sensibilidad que merecen, evitando la especulación y el sensacionalismo. El enfoque que ha tomado Ande centrándose en la resiliencia de Kerem es un ejemplo de cómo se puede informar de manera constructiva. La narrativa que se desprende de las declaraciones de Ande es una de superación. Nos muestra a un Kerem Bürsin que, a pesar de los desafíos de salud, mantiene su espíritu fuerte y su determinación. Esta imagen de fortaleza es inspiradora y refuerza la admiración que muchos sienten por él, no solo como actor, sino como persona. Para concluir, la revelación de Ande Ercel sobre la salud de Kerem Bürsin es una noticia que, si bien aborda un tema delicado, se ha manejado con una madurez y una sensibilidad notables. Ha generado un torrente de apoyo por parte de los fans y ha puesto de manifiesto la importancia de la resiliencia, el cuidado de la salud y la empatía en la esfera pública. Es un recordatorio de que, detrás de las pantallas y los personajes, hay personas con sus propias luchas y fortalezas. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo.
Hemos explorado las revelaciones de Ander Zell sobre la salud de Kerem Bürsin, analizando el contexto y las posibles implicaciones. Hemos visto cómo, a pesar de las separaciones, los lazos de respeto y preocupación pueden persistir, y cómo las figuras públicas pueden inspirarnos incluso en sus momentos de vulnerabilidad. Espero que esta información les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre esta noticia que ha capturado la atención de tantos. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué les parecieron las revelaciones de Ande? ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan aspectos de su salud? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ander Zell y Kerem Bürsin, o simplemente de las noticias del mundo del entretenimiento. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.